2. Un invento británico. El Irak contemporáneo debe su nacimiento a la Primera Guerra Mundial, pero el parto, que debía ser único, según había anunciado la comadrona británica, fue múltiple. El colonialismo británico creó un país con la unión de 3 provincias o vilayatos del Imperio Otomano: Mosul, en su mayoría kurdo; Bagdad, con predominio suní; y la región de Basora, en el sur, tierra de chiíes. Gran Bretaña había hecho solemnes promesas a los árabes para ganarse su apoyo contra los otomanos, aliados de los imperios centrales, pero las ambiciones de franceses y británicos hicieron imposible el sueño de un Estado árabe. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña, Alemania y, en menor medida, Francia iniciaron una competencia para extender sus zonas de influencia a Mesopotamia. En 1861 los británicos fundaron una compañía de navegación para operar en el Tigris, al tiempo que los alemanes contemplaban la construcción de una línea férrea entre Berlín y Bagdad. Gran Bretaña y Francia intentaron armonizar sus intereses, especialmente después de la firma en 1904 de la Entente Cordiale, que permitió a París aceptar la preeminencia británica en Egipto, que controlaba desde 1882, aunque formalmente el país árabe continuaba siendo parte del Imperio Otomano, a cambio de la consolidación de su esfera de influencia en Marruecos y Túnez. Pero la Gran Guerra, con la alianza entre el Imperio Otomano y los imperios alemán y austrohúngaro, tuvo efectos contradictorios. Promovió un acercamiento de franceses y británicos hacia el mundo árabe, convertido en provincia otomana desde mediados del siglo XVI, aunque al mismo tiempo renovó su rivalidad por el control de Oriente Medio. Hombres como el aventurero británico Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia o Al-Orense para arabizarlo, recordaron entonces a Europa que el Islam era algo más que el Imperio Otomano, como escribió Anthony Burgess. Con anterioridad se había confundido burdamente a los árabes con los turcos. Turco, originalmente, es un término chino, tukyu, que se oyó por primera vez a mediados del siglo VI de nuestra era y se aplicaba a un grupo tribal de demostrada ferocidad. Los anales chinos del siglo VI se refieren a Tukyu, fundador de un imperio que se extendía desde las fronteras occidentales de China y atravesaba Asia Central. Fue la rama osmalí la que hizo realidad las ambiciones imperiales de los turcos. Esta rama se islamizó y, en nombre de la fe, quiso someter a tantos territorios como le fuera posible. Así, en 1522, Suleimán luchó contra Venecia, el papado y el Sacro Imperio Romano. En 1570, Selim II arrojó a los venecianos de Lepanto, a pesar de sufrir una derrota naval de las que hacen historia. Y los turcos estuvieron a punto de tomar Viena, aunque huyeron y dejaron como recuerdo un saco de granos de café. En los primeros siglos de la época musulmana, la comunidad islámica fue un solo estado bajo un solo gobernante. Sin embargo, hasta el período moderno, en que se hicieron hegemónicos los conceptos y las categorías europeas, los comentaristas islámicos casi siempre se refirieron a sus oponentes no en términos territoriales o étnicos, sino sencillamente como infieles, kafir. Nunca se refirieron a su propio bando como árabes o turcos, se identificaron como musulmanes. Para los primeros musulmanes el mundo estaba dividido en 2 casas: la casa del Islam, donde regía un gobierno musulmán y prevalecía una ley musulmana, y la casa de la guerra, el resto del mundo habitado y regido por los infieles. Entre las 2 casas existiría un estado de guerra perpetua hasta que todo el mundo abrazara el Islam o se sometiera al gobierno de un estado musulmán. Los musulmanes no tardaron en comprender, sin embargo, que había ciertas diferencias entre los pueblos de la casa de la guerra. En su mayoría eran politeístas o idólatras que no representaban una amenaza seria para el Islam y eran candidatos a la conversión. La mayor excepción estaba constituida por los cristianos, a quienes los musulmanes reconocían como religión del mismo tipo que la suya, y por lo tanto como su principal rival en la lucha por el dominio del mundo, o como habrían dicho, por la iluminación del mundo. Para los primeros musulmanes, la cabeza de la cristiandad, el equivalente cristiano del califa musulmán, era el emperador bizantino de Constantinopla. Después su lugar fue ocupado por el emperador del Sacro Imperio de Viena y finalmente por los nuevos gobernantes de Occidente. El imperio medieval del Islam, con la cristiandad a la defensiva, fue la región más rica, poderosa, creativa e ilustrada del mundo. El contraataque cristiano se registró en el siglo XV. Los tártaros fueron expulsados de Rusia y los musulmanes de España. Sin embargo, en el sudeste de Europa prevaleció el poder musulmán. En fecha tan tardía como el siglo XVII, los pachás turcos seguían gobernando en Budapest y Belgrado.
y sus ejércitos turcos sitiaban Viena. Entonces se produjo el gran cambio. El segundo sitio turco de Viena en 1683 finalizó en un fracaso absoluto al que siguió una precipitada retirada, una experiencia jamás vivida por los ejércitos otomanos. Un historiador turco contemporáneo, Silidar Mehmed Aga, describió el desastre con encomiable franqueza. Fue una derrota calamitosa tan grande como no ha habido ninguna desde la primera aparición del Estado otomano. Esta derrota, sufrida por lo que entonces era la mayor potencia militar del mundo musulmán, provocó un debate que en cierto sentido ha continuado desde entonces. Empezó como una discusión entre la élite política y militar otomana sobre dos cuestiones. ¿Por qué los antaños victoriosos ejércitos otomanos habían sido vencidos por el despreciado enemigo cristiano? ¿Y cómo podrían volver a la situación anterior? En los territorios árabes de Oriente Medio, la llegada de los turcos fue recibida por el general más como un hecho positivo que negativo. Abd al-Rahman ibn Khaldun, el más grande de los historiadores árabes, ha dejado escrito: cuando el Estado se hundía en la decadencia, fue benevolencia de Dios rescatar la fe, revitalizando su aliento moribundo y defendiendo las murallas del Islam. Lo hizo enviando a los musulmanes desde la nación turca, gobernantes para defenderlos y colaboradores totalmente leales. El Islam se regocija en el beneficio que obtiene de ellos. Los primeros sentimientos antiturcos aparecieron entre los árabes en las últimas fases del Imperio Otomano y se alimentaron de la influencia de las ideas nacionalistas importadas de Europa y de la intervención de las potencias occidentales. El Imperio Otomano, que se extendió por Europa, África y Asia, comenzó a desintegrarse en el siglo XIX, víctima de la presión cruzada de los nacionalismos separatistas internos y del expansionismo colonial europeo. El carácter multiétnico del imperio, cuya argamasa era el Islam suní, con una mayoría musulmana en contacto con fuertes minorías cristianas y judías, facilitó la descomposición de la estructura supranacional. El Congreso de Berlín en 1878 significó el principio del fin. Las grandes potencias europeas renunciaron entonces a mantener la integridad territorial del imperio, que asistió impotente al reconocimiento de las independencias de Serbia, Montenegro, Rumania y Bulgaria. Los grandes de Europa también decidieron que Bosnia-Herzegovina pasara a ser administrada por el imperio austrohúngaro, que Rusia controlara los distritos armenios de Kars y Ardahan y que Gran Bretaña se instalara en Chipre. En una serie de negociaciones secretas se acordó también la colonización de Túnez por parte de Francia y de Egipto por Gran Bretaña. Paralelamente, Grecia, independiente desde 1830, anunció nuevos conflictos con su reclamación sobre Creta, la Tesalia y Macedonia. Los armenios, que aspiraban a su emancipación nacional, sufrieron, por el contrario, una represión brutal, el primer genocidio del siglo XX. La presión europea también pretendió modificar la situación interna del Imperio Otomano. Después del fracaso de diversos intentos reformistas boicoteados por la hostilidad de los ulemas, doctores de la ley islámica, a toda política laica, de los grandes propietarios a la modernización económica, el sultán Abdul Hamid se vio forzado, bajo presión de las élites proeuropeas y de los militares, a conceder en 1876 una constitución que contemplaba un sistema parlamentario de corte occidental. Pero 2 años después, el absolutismo fue restaurado por el sultán, jefe político del imperio, que además proclamó su adhesión al panislamismo con la recuperación del califato. La creciente dependencia del imperio con respecto a la tecnología y finanzas europeas, entre otras, la concesión a empresas alemanas del ferrocarril Estambul-Bagdad, el célebre Bagdad-Bahn, terminó provocando una reacción nacionalista que precipitó los acontecimientos con la revolución de los jóvenes turcos, que en 1908 estalló en Salónica. Los revolucionarios primero restauraron la Constitución de 1876 y después se hicieron con el poder una vez que Abdul Hamid abdicara en su hermano, el débil Mehmed V. Sin embargo, no sería hasta 1913, con el asesinato del gran visir Mahmud Chevket, cuando los jóvenes turcos, con el triunvirato de Talat Kemal y el filoalemán Enver Pacha, detentarían todo el poder. Surgidos de la burguesía media atraída por el liberalismo y de las filas del ejército, el funcionariado y los estudiantes de las escuelas militares, los jóvenes turcos, eran la expresión de un sentimiento nacionalista modernizador que resumieron en el nombre de su movimiento: Unión y Progreso, pero no tardaron en apoyarse en los grandes propietarios. El resultado fue la instauración de un régimen nacional de partido único y con fuerte influencia del ejército, cuya formación fue confiada a consejeros alemanes bajo las órdenes del general Liman von Sanders.
El Imperio Otomano, agradecido a Alemania por haber reorganizado su ejército y por haberle prestado ayuda económica, se había mostrado dispuesto a participar en la construcción de un sistema ferroviario que uniera a Alemania con Oriente Medio. Primero en 1899 desde Konya, en el sudoeste de Turquía, hasta Bagdad, y después en 1902 desde Bagdad hasta Basora. Este proyecto provocó la alarma entre los británicos, convencidos de que la presencia alemana en el país significaría una amenaza para sus líneas de comunicación con la India a través de Irán y Afganistán. La posterior alianza de la Puerta Sublime con el Kaiser confirmó los temores de Gran Bretaña. La desintegración del imperio, que había avanzado a principios del siglo XX con la conquista italiana de Tripolitania y las islas del Dodecaneso en 1912, se aceleró con la derrota en la Primera Guerra de los Balcanes, que prácticamente expulsó a los otomanos de Europa, con la excepción de Constantinopla y de la Tracia Oriental. La posterior entrada en la Primera Guerra Mundial en el bando de los imperios centrales significaría la puntilla. La derrota supuso la amputación territorial del mundo árabe y abrió las puertas del poder de Mustafa Kemal, uno de los oficiales de los jóvenes turcos, que proclamó la república y el final del imperio y del califato. En lo que respecta a los kurdos, el artículo 64 del Tratado de Sèvres estableció lo siguiente. Si los kurdos en el plazo de un año se dirigen al Consejo de la Liga de las Naciones y demuestran que la mayoría de la población de estas áreas desea la independencia de Turquía y si el Consejo lo recomienda en este sentido, Turquía tendrá que renunciar a todos sus derechos. La respuesta de Mustafa Kemal fue contundente. En 4 años de guerra y negociaciones logró recuperar lo esencial del territorio turco y los kurdos tuvieron que renunciar a su sueño. El Tratado de Lausana, con el que los aliados admitieron su temor al expansionismo de la Unión Soviética, devolvió las aguas a su cauce. Durante la Gran Guerra, franceses y británicos firmaron diversos acuerdos para disponer de los territorios otomanos pertenecientes al denominado creciente fértil, la media luna geográfica que se extiende desde los confines del Egipto hasta Irak. El 15 de octubre de 1915, el alto comisario de Gran Bretaña en el Cairo, Sir Henry McMahon, envió una carta al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, en la que le decía: Gran Bretaña está dispuesta a apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites solicitados por el jerife de la Meca. Era la respuesta de Londres al ofrecimiento que Hussein le había hecho anteriormente para sublevar a los árabes sometidos a los otomanos. Pero en esta carta, como sucedería en las siguientes, el alto comisario británico nunca mencionó a Palestina. Los británicos argumentaron posteriormente que la omisión fue intencionada, una estratagema para justificar la no concesión de la independencia a los palestinos después de la Primera Guerra Mundial. Años más tarde, McMahon dio su versión del episodio. Considero que era mi deber afirmar, y así lo hice de manera enfática, que no pretendía asegurar al rey Hussein la inclusión de Palestina en el área sobre la que había prometido la independencia árabe. Tengo razones para creer que en su momento el rey Hussein entendió que mi promesa no incluía Palestina. En cualquier caso, McMahon prometió una independencia árabe y así lo entendió el jerife Hussein ibn Ali, señor de la Meca y primer rey de Hejaz, la región más occidental de la península arábica. Hussein ibn Ali es el personaje central de esta historia, con una tarjeta de presentación aparentemente impecable, descendiente de Hachem, a su vez descendiente de Ismael, hijo de Abraham y bisabuelo del profeta Mahoma. Hussein era un vasallo de los turcos que a cambio le habían dado todos sus títulos. En 1908 el Imperio Otomano le reconoció como jerife de la Meca, cargo que el que se le consideraba responsable de las mezquitas de Hejaz, y al mismo tiempo le permitía ser reconocido como uno de los líderes espirituales musulmanes. Los otomanos solo controlaban en la península arábica la zona de Hejaz, ya que en la parte central Najd mandaba un jefe tribal, Abdul Aziz, conocido en Occidente como Ibn Saud, y los emiratos de la franja costera oriental, aunque nominalmente otomanos, estaban bajo dominio británico. La suerte de la península arábiga de esta manera podía depender de qué lado se inclinara Hussein, dispuesto a dejarse querer por unos y por otros. Los hachemíes, gobernantes de la Meca desde finales del siglo X, aunque en 1517 reconocieron la autoridad del sultán otomano, dicen ser descendientes de Mahoma a través de su hija Fátima y de Ali ibn Abi Talib, primero y yerno del profeta y cuarto califa del Islam. Ali y Fátima tuvieron 2 hijos, Hassan y Hussein. Los descendientes de Hassan se conocen como Sharifs, jerifes o cabeza de familia, y los Hussein como Sayyids, señores.
El jeife Hussein, guardián de los lugares más santos del Islam y máxima representación otomana en la península arábiga, se decantó finalmente por los británicos, que le prometieron a través de su intercambio epistolar con MacMahon un estado árabe unificado después de la derrota otomana. Y en junio de 1916, Hussein desencadenó la revuelta árabe con una marcha más simbólica que decisiva hacia Transjordania, Palestina y Siria. El más conocido de los acuerdos firmados por Francia y Gran Bretaña sobre los territorios árabes fue el denominado Sykes-Picot. En abril de 1916, el histórico mes de la batalla naval de Jutlandia, Mark Sykes, diputado británico, y Charles George Picot, cónsul general francés en Beirut, llegaron a un pacto secreto con la aquiescencia de Rusia para repartirse los territorios asiáticos del Imperio Otomano e ignorar lo que MacMahon había prometido a Hussein ibn Ali. A Francia se le atribuyó el control de la zona que se extiende de Damasco a Mosul y a Gran Bretaña el territorio que va desde Gaza hasta Kirkuk. Palestina quedaría bajo una administración internacional. Rusia recibiría Armenia, Kurdistán y la ansiada salida al Mediterráneo por el Mar Negro, y a Italia, que entró tardíamente en la guerra, le correspondería una franja al sur de la península de Anatolia, la Cilicia y las islas del Dodecaneso. El acuerdo sobre el reparto no enterró, sin embargo, la rivalidad entre franceses y británicos, que se exacerbó con la promesa de Londres a Hussein ibn Ali de que, a cambio de su participación en la guerra contra los otomanos, se crearía un Estado independiente árabe en toda la región del creciente fértil. Esta iniciativa intensificó aún más las sospechas y la hostilidad de Francia, que, como los árabes, recibió como una puñalada por la espalda la declaración Balfour, con la que Londres apoyó la creación de un hogar nacional judío en Palestina. La afluencia de judíos a Palestina fue incentivada cuando en 1917 el ministro británico de Asuntos Exteriores Arthur James Balfour emitió la siguiente declaración dirigida a Lord Edmund Rothschild, presidente de la Federación Sionista de Gran Bretaña. El gobierno de Su Majestad ve con agrado el establecimiento en Palestina del hogar nacional judío. Pero la declaración añadía: nada deberá hacerse en perjuicio de los derechos de las comunidades no judías existentes. James Weizmann, químico que sería el primer presidente de Israel, tuvo un papel decisivo en esta declaración. Descubrió un método para manufacturar trinitrotuleno, TNT, y pasó la información a los británicos. Londres, en último término, hizo la declaración Balfour en competencia con el Imperio Alemán a cambio del apoyo financiero judío durante la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña renegó de la declaración Balfour en 1939. En 1914, cuando el Imperio Otomano confirmó su alianza con el Kaiser, Londres envió tropas desde la India a Al-Faw, en el Chad el Arab, donde el Tigris y el Éufrates se unen en el sur de Irak, con la intención de dirigirse a Basora, que fue ocupada inmediatamente después. 3 años más tarde, en marzo de 1917, el general británico Stanley Maud conquistó Bagdad y en noviembre de 1918 la provincia de Mosul en el norte y las ciudades chiíes de Karbala y Najaf en el sur. El general Maud proclamó entonces el deseo británico de que los destinos del territorio estuvieran por primera vez desde los tiempos del califato abasí en manos de sus habitantes, tal y como Londres había prometido a los nacionalistas de Jafar al-Askari y su cuñado Nuri Said, un personaje que después sería clave para Gran Bretaña y para la monarquía iraquí. Faisal, tercer hijo de Hussein, entró triunfalmente en Damasco acompañado de su fiel consejero Lawrence de Arabia el 3 de octubre de 1918, con el espíritu y la letra de la carta que en su día envió MacMahon a su padre. Faisal fue proclamado rey de la Gran Siria, cuyos límites abarcarían a los estados y territorios actuales de Líbano, Jordania, Israel y Palestina. Pero Faisal, que había comenzado la Primera Guerra Mundial como soldado de ejército turco estacionado en Siria, no tardaría en comprobar que sus aliados europeos no estaban entusiasmados con la idea de una independencia árabe. Faisal se trasladó a París junto con T.E. Lawrence para asistir a la conferencia de paz y allí se desengañó. Los acuerdos secretos entre franceses y británicos, refrendados además por el artículo 22 de la Liga de Naciones, dinamitaron su sueño de un reino árabe unido.
Ante la oposición francesa, Faisal tuvo que renunciar al trono de la Gran Siria, que solo ocupó durante 3 meses. En julio de 1920, el general francés Henri Gouraud expulsó de Damasco al hijo de Hussein y troceó la Gran Siria en dos, las actuales Siria y Líbano. El Tratado de San Remo, en abril de 1920, selló el destino de los territorios asáticos del Imperio Romano. Hecho público en 1917, el acuerdo Sykes-Picot, calificado de imperialista por los bolcheviques, sufrió diversas enmiendas y el creciente fértil quedó dividido en 5 nuevos países o mandatos de la Liga Naciones. Para Francia, los territorios de Siria y Líbano, y para Gran Bretaña, Palestina, Transjordania, la actual Jordania, e Irak, cuya provincia de Mosul se convirtió en una manzana de la discordia entre París, a quien el acuerdo se la adjudicó, y Londres, que la ocupó 4 días después de la rendición otomana. Lo único que le quedó a Hussein fue el reino de Hezaj, cuyo trono ocupaba desde 1916 con las ciudades santas de la Meca y Medina, pero incluso este pequeño sueño pronto se desvaneció. Después llegó la hora del mal arreglo británico y Faisal, destronado en Damasco, aceptó la corona de Irak que le ofreció Londres. Hussein ibn Ali y sus 3 hijos salvaron lo que pudieron y reinaron una vez acabados los mandatos británicos. El propio Hussein reinó en Hejaz hasta el 3 de octubre de 1924, Abdullah en Transjordania entre 1921 y 1951, Faisal en Irak entre 1921 y 1933 y Ali, el hijo mayor de Hussein, en Hejaz entre 1924 y 1925, cuando Ibn Saud derrotó a los hachemíes y se proclamó soberano. Hejaz pasó primero a formar parte de Najd y después, en 1932, al fundarse el reino, se integró en Arabia Saudí. La concesión del mandato sobre Irak satisfizo el antiguo interés de Londres por Mesopotamia. Consideraciones de orden estratégico hacían de Irak una pieza vital en el cinturón de seguridad británico, lo que provocó un intenso debate en el gobierno de Londres en el que se enfrentaron 2 escuelas de pensamiento sobre el tipo de administración que debía establecerse. Por una parte, y desde la India, el Colonial Office se mostró partidario de que Londres gobernara directamente el territorio para proteger sus intereses en el Golfo y en el subcontinente indio. La otra escuela, con la esperanza de conciliar los intereses británicos con lo prometido a los árabes, se inclinaba por el gobierno indirecto a través de personalidades iraquíes interpuestas. A principios de 1920, mientras Faisal era proclamado rey en Damasco, un grupo de nacionalistas iraquíes se reunieron para nombrar a Abdullah, hermano mayor de Faisal, rey de Irak. Pero esta iniciativa fue seguida de una revuelta en la ciudad de Rumaita, desde donde se propagó a Mosul, Bagdad y Basora. La revuelta fue aplastada por los británicos, aunque los acontecimientos no cayeron en saco roto para Londres, que se debatía entre quienes pedían la retirada de Mesopotamia y los nacionalistas árabes que exigían la independencia. La solución fue un compromiso. A Faisal se le ofreció el trono de Irak y este pidió a cambio que el mandato británico fuera sustituido por un tratado y que los iraquíes pudieran pronunciarse en un plebiscito. Winston Churchill, entonces secretario de Colonias y aconsejado por T. Lawrence, aceptó estas condiciones. En marzo de 1921, en una conferencia presidida por Churchill en El Cairo, Faisal fue designado rey y se constituyó un gobierno provisional que debería ser constitucional, representativo y democrático. Faisal superó el referéndum con el 96% de los votos a favor y formalmente fue coronado rey el 23 de agosto de 1921. Pero el Tratado de Alianza con Londres, firmado el 10 de octubre de 1922, fue de hecho una fotocopia de las provisiones del mandato británico. Este Estado iraquí, fundado según el modelo de un Estado nacional europeo, proclamó desde el principio su carácter árabe, con lo que la identidad étnica sustituyó a la religiosa, que fue la base durante el Imperio Otomano. Por esto los kurdos no se sintieron parte integrante del nuevo Estado cuando la provincia de Mosul, de mayoría kurda en el norte y en el este, se unió al reino en 1925. Y los chiíes, aunque en la Constitución no hiciera mención alguna a suníes o chiíes, también consideraron que la proclamación del Estado confirmaba su derrota después de haberse levantado contra la dominación británica.
Los chiíes hicieron lo contrario que Hussein ibn Ali, que se alió con Londres contra el Imperio Otomano. En 1914, los llamamientos a la yihad realizados por las autoridades religiosas chiíes desembocaron en la creación de un ejército de muyahidines que se enfrentó a los británicos. Y en 1920, cuando entró en vigor el mandato de la Liga de Naciones, en la región del Basora, en el sur, estalló otra revuelta chií, cuyo objetivo fue la fundación de un Estado árabe y musulmán sin ninguna dependencia con respecto a la potencia colonial. Esta rebelión fue aplastada por los británicos, pero supuso la derrota de la Colonial Office de la India en el debate sobre la organización política del futuro Estado. El resultado fue el establecimiento de una monarquía confesionalmente suní con la que Londres pretendió conciliar sus intereses con la independencia prometida a los árabes. El Código de la Nacionalidad iraquí, aprobado en 1924, estableció que la identidad étnica árabe sería la base del nuevo Estado, pero de manera sesgada también confirmó que el sunismo, al igual que en el Imperio Otomano, sería un factor determinante. El Código de 1924 estableció que toda persona era iraquí de pleno derecho si poseía la nacionalidad otomana o si uno de sus antepasados la había poseído. El resto sería considerado de incorporación iraní, por lo que debía demostrar su nacionalidad iraquí. De esta manera, como casi las 4/5 partes de la población iraquí habitaba en zonas rurales donde permanecía fuera del alcance del gobierno central otomano, la mayoría pasó a ser considerada sin nacionalidad, es decir, pendiente de que solicitara su nacionalidad iraquí. Los chiíes, incluidos los kurdos fais chiíes y los kurdos suníes, entendieron el código como la prueba de que el nuevo Estado era la confirmación de su derrota. Las élites suníes, como había sucedido anteriormente con abasíes y otomanos, se pusieron al servicio del mandato británico. Gran Bretaña otorgó la independencia a Irak en 1932, 3 años después de haber firmado un acuerdo por el que Turkish Petroleum Company, fundada en 1912 para explotar los yacimientos iraquíes, se convirtió en la Iraq Petroleum Company, con sede en Londres. Gran Bretaña asumió el mandato en 1920 y lo dejó en 1932. En ese plazo de tiempo organizó una monarquía pretendidamente constitucional y pacificó la frontera con Turquía. Pero su gobierno fue intensamente impopular y la rebeldía iraquí hizo que el país alcanzara la independencia antes que otros territorios en idéntica situación colonial. Los tratados de 1922 y 1930, que permitieron la entrada de Irak en la Sociedad de Naciones, antes Liga de Naciones, en 1932, no bastaron para calmar el resentimiento iraquí por haber troceado el mundo árabe y haber impuesto un monarca en Bagdad. En virtud del Tratado Anglo-Iraquí de 1922, Gran Bretaña controló la política exterior y militar de Irak, así como sus finanzas. El Tratado de 1930 garantizó a Londres 2 bases militares. Hussein ibn Ali, proclamado califa de todos los musulmanes en 1924, después de que Mustafa Kemal Atatürk aboliera el califato en Turquía, murió en Amán en 1931. Abdullah fue asesinado por un palestino en Jerusalén en 1951. Faisal falleció en Suiza en 1933. Y Ali murió en Bagdad en 1935.